Seguimos estudiando una vez más las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 11. Sean nada más bienvenidos a este canal. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí entonces nos está mostrando todo lo que viene nuestro Señor Jesucristo ya cuando Él viene en gloria con sus ejércitos celestiales, lo cual es la novia que viene vestida de lino finísimo. Entonces ahí nos muestra que Él, hablando acerca de lo que es el nombre, porque nos está mostrando que su nombre es fiel y verdadero, porque vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el nombre de Él. Y también dice que tenía un nombre nuevo, un nombre nuevo que solamente Él conocía. ¿Sí? Allí nos muestra la escritura, también nos habla de que Él es la palabra de Dios o el verbo de Dios, que su nombre es el verbo de Dios, lo cual es su palabra, lo cual es Él, su palabra. Y también nos está hablando de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto es importante porque así estamos viendo todos los atributos que despliega Dios. Entonces ahí lo vemos a Él que viene ya para reinar con su iglesia. Entonces allí está Él en su venida, viniendo para reinar con su iglesia. Recordamos también en Apocalipsis capítulo 6 que está hablando de un jinete que salió montado en un caballo blanco, y que recordamos que era el anticristo, que salió para pelear con la iglesia en las edades pasadas. Entonces eso es importante mirar aquí lo del Señor Jesús, porque estamos mirando un poco lo que es el estudio de los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos por el séptimo ángel. Y ahí estamos mirando un poco en el primer sello, la página 144 o los párrafos 277, 276. Dice: fíjense, cada vez que hay una victoria o que algo significativo sucede, un nombre es cambiado. Entonces aquí es importante porque vamos a estar mirando un poco en la Biblia las personas en las cuales su nombre fue cambiado, porque allí cada que hay un nombre cambiado hay una victoria. Entonces esto es para vencedores, ¿sí? Y dice también, fíjense en los días de Abraham, primero se llamaba Abraham y no les podían hacer el hijo hasta que su nombre fuera cambiado a Abraham. Y Sarai no tenía más que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a Sara. Ahí miramos los primeros a los que Dios les cambió el nombre, porque aquí recordamos entonces al fiel Abraham. Entonces vemos allí que Abraham, Dios le hizo la promesa de darle un hijo, pero esa promesa Dios vino a cumplir ya después de 25 años, cuando él ya estaba muy anciano, igual que Sarai, que después la cambió a Sara. Entonces miramos aquí lo que es Abraham, porque Dios le cambia de este nombre a Abraham, y le dice, Dios lo visita en Génesis, el capítulo 15, el capítulo 17 dice que anda delante de mí, sé perfecto, ¿sí? Entonces allí es donde viene la promesa, viene un pacto, y también viene el pacto de la circuncisión. Entonces miramos aquí la circuncisión, que esto es importante, la circuncisión, el pacto de la promesa de un hijo, ¿no? Entonces aquí vemos este hijo, el cual era el hijo prometido que Dios le había dado a Abraham, ¿sí? Entonces ahí vemos que Dios viene a cumplirle y a confirmarle eso. Entonces Él también le dice: serás padre de naciones, porque Abraham significa padre de naciones o padre de la fe. Entonces aquí vemos que Él es padre también de la fe. Esto es importante ver
lo que es el cambio de nombre, lo significativo que es el cambio de nombre. Entonces vemos que este hijo también le dice, y lo pondrás Isaac. Ahí viene Dios también para traerle el nombre al hijo Isaac. ¿Sí? Entonces este hijo que venía por lo natural, ahí vemos entonces los descendientes por lo natural, pero también iba a venir una simiente por la fe en lo espiritual. Entonces aquí lo vemos aquí por lo espiritual, lo cual sabemos que tu simiente poseerá las puertas de los enemigos. Entonces aquí vemos que esta simiente era la simiente real de Abraham, la cual fue el Señor Jesucristo, que lo vemos primero a él viniendo aquí en la cuenta cruz del Calvario. Aquí lo vemos aquí en la cruz haciendo la obra de Redentor, porque él es el Redentor, porque también se le dio este nombre de Redentor, mientras que vino a hacer la obra de Redentor aquí para poder llevarnos a nosotros de nuevo a la forma original, porque nosotros caímos. Entonces él vino como el pariente Redentor para volvernos a llevar de regreso para ser hijos e hijas de Dios. Entonces esto es muy importante, ver todos estos tipos y sombras, figuras, porque allí la escritura siempre nos muestra atrás el trasfondo para después traerlo acá adelante. Entonces ahí miramos en Génesis 17 todo esto que Dios le promete a Abraham cuando ya lo pasa a Abraham, ¿sí? A Sarai la pone Sara, lo cual significa princesa, porque esto es importante, porque ya después miramos aquí también a otro hombre que fue muy importante, lo cual es Jacob, ¿sí? Que también le cambia el nombre. Entonces ahí miramos, porque en Génesis 18 ya viene Dios con dos ángeles y viene una visitación para traerle a Abraham y confirmarle lo que él le ha dicho. Entonces allí en Génesis 18 ya hay un cambio de cuerpo. Entonces ahí miramos también, esto es importante porque aquí viene el cambio de cuerpo en Abraham. Esto es importante, este cambio de cuerpo, porque Abraham era un hombre viejo y Sara también eran ya de edad avanzada, dice la escritura allí. Entonces, para poder traer el hijo de la promesa, tenían que cambiar el cuerpo, tenían que tener una transformación en su cuerpo, y ellos volvieron a ser jóvenes para volver a traer este hijo prometido. Entonces allí es importante porque ese tipo también lo trae él acá cuando viene por su iglesia, porque nosotros también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Dice allá la escritura en Primera de Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección. Entonces ahí viene una resurrección para la iglesia, también viene un arrebatamiento y viene una transformación de nuestros cuerpos, en donde nosotros sufriremos un cambio, ¿sí? Para ser jóvenes de nuevo. Entonces es importante ver todo esto, porque también nos dice aquí en el libro de los sellos, hablando de estos hombres, que les fue cambiado el nombre. Jacob significa suplantador, engañador, y eso fue lo que él hizo. Se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien era profeta, para obtener la primogenitura. Puso varas de álamo verde en el agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo, y así hizo que las vacas y las ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ahí está el Génesis, están en Génesis 30. Era nada menos que un engañador, pero una cierta noche se agarró de algo verdadero, real, y él supo que era algo real y se mantuvo allí y se agarró hasta el amanecer, hasta que venció, y su nombre fue cambiado de Israel, y su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa un príncipe con poder ante Dios, ¿correcto? Igual con todos los vencedores. Entonces allí está hablando de Jacob, porque de Jacob lo cambia a Israel. Entonces ahí vemos a Israel, ¿sí? Porque recordamos entonces a Israel en el Génesis, el capítulo 28, nos muestra que Jacob aquí estaba en esta tierra, y aquí él se acostó a dormir. Entonces miramos que esto es importante, porque aquí bajan ángeles, suben y bajan por esta escalera, y Dios estaba aquí en lo más alto. Aquí estaba Dios. Entonces Dios le dice a Jacob en este sueño: la tierra en donde estás, esa tierra te daré. Entonces allí miramos lo que es la tierra.
de Israel o la tierra prometida. Entonces aquí es importante porque Dios todo lo pone atrás para él hacerlo adelante, porque también para nosotros hay una tierra prometida en el nuevo pacto. Entonces mira, tenemos que mirar el trasfondo atrás para poder venir acá adelante y comprender las escrituras un poco, ¿sí? Entonces allí el séptimo ángel nos está mostrando lo que es lo significativo que es un cambio de nombre. Entonces allí en Génesis 32 ya después Jacob de regreso, porque él ya se iba a encontrar con su hermano Esaú, ¿sí? Entonces él tuvo temor de que su hermano lo iba a matar, porque su hermano era muy poderoso. Entonces él allí le tocó que ir a orar. Entonces cuando él va allí en Peniel, aquí en Peniel, por este lugar, allí él lucha con Dios, con el ángel de Dios. Entonces vamos a leer un poco la escritura. Allí en Génesis 32, así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces ahí miramos un poco el relato de Jacob en Génesis 32. Entonces allí fue librada su alma. Entonces, porque Jacob realmente aquí, Jacob era que un engañador. Jacob siempre fue un engañador, pero cuando su alma fue librada y luchó con el ángel cara a cara en oración, entonces él vino a ser un príncipe con Dios. Entonces aquí Dios lo puso príncipe con el poder de Dios, ¿sí? Entonces príncipe, Israel ya significa príncipe, ¿sí? Porque fue librada su alma. O sea, él tuvo una conversión, porque cada que hay un encuentro con Dios, siempre hay una conversión y siempre Dios de ahí en adelante hace algo con un hombre cuando él se encuentra personal, cara a cara con Dios. Entonces ahí es importante la experiencia personal con Dios, y nosotros la encontramos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esto es importante traerlo acá al Nuevo Testamento, porque esto es importante venir aquí, porque el Señor también tiene muchos atributos dentro de la palabra de Dios. Entonces él también es, el libro de Isaías, el profeta Isaías 9:6 nos dice que él es consejero, que él es príncipe de paz. Entonces aquí también lo vemos, un príncipe, que este príncipe fue el que luchó también con Jacob, ¿sí? Para ponerlo Israel, ¿sí? Entonces aquí vemos este príncipe de paz. También dice que es Dios fuerte, porque un hijo nos es dado, dice allí la escritura en Isaías 9. Entonces también dice que es Padre eterno, para conocer todos estos atributos de Dios, el eterno, Padre eterno, ¿sí? Porque él es Padre, él es Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque él viene bajo estos tres oficios para poder cumplir todos sus propósitos. Entonces ahí vemos que en Isaías 7 también dice que él es Emmanuel. Entonces él es Emmanuel. Una virgen concebirá y le pondrá Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Entonces Dios con nosotros, entonces ahí lo vemos también cumpliendo la escritura en Mateo 1, cuando viene el ángel Gabriel a visitar a la Virgen María para que le pusiera el nombre. Entonces allí él recuerda esa escritura de Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Está recordando las escrituras, el cumplimiento de ellas, porque iba a venir el Redentor a venir a hacer la obra por nosotros, allí para comprarnos de nuevo, para volver a ser hijos y hijas de Dios. Entonces es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor, después de su muerte, sepultura y resurrección, él viene el día 50 y viene el Pentecostés, y ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo pone aquí en el corazón. Entonces aquí miramos el bautismo del Espíritu Santo,
¿Sí? Sigamos leyendo el libro de los 7 sellos por el 7º ángel. Y sigue diciendo: Simón era un pescador, pero cuando su fe captó y supo que ese era Jesús, cuando él dijo que era el Mesías y le había dicho su nombre y el nombre de su padre, entonces él fue vencido y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro. Entonces ahí miramos también un poco lo que es Simón Pedro, porque Simón Pedro también es muy importante dentro de las escrituras, porque Dios le da las llaves a él. Entonces miramos allí en Mateo 16, porque allí nos dice la palabra que él había de edificar su iglesia. Entonces aquí entonces nos muestra en Mateo 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él hizo una pregunta. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces aquí hay algo importante, porque a Pedro se le revela quién es el Cristo. Entonces allí miramos al apóstol Pedro, porque él lo pone, de Simón lo pone Cefas o lo pone Pedro, y él dice que sobre esta roca. Entonces aquí miramos esta roca, porque dice que sobre esa roca edificaría su iglesia. Entonces aquí vemos esta edificación, que su iglesia también, ¿sí?, en las edades de la iglesia. Entonces aquí miramos que aquí él empieza a edificar su iglesia, ¿sí? Entonces miramos la edificación, porque él dice: allí edificar mi iglesia sobre esta roca, que es la roca que Dios en ese momento Pedro se le reveló. Entonces allí miramos que Pedro significa piedra, ¿sí? Entonces sobre esta roca de revelación que tuvo Pedro en ese momento para decir quién era el Cristo, porque recordemos aquí que él después viene a Hechos 2 y revela lo que es el nombre, ¿sí? Porque aquí el Señor le mandó en su comisión, le mandó para que bautizasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto es importante, porque él habló aquí de un nombre, dice en el nombre, porque estamos hablando del nombre, ¿sí? Entonces él dice en el nombre, en Mateo 28 dice en el nombre. Entonces él está hablando de este nombre, porque este nombre él habla de un nombre singular. Entonces no está hablando de nombre, sino un nombre, porque estos son oficios de él, de este nombre. Entonces ahí vamos a estar mirando un poco lo que es este nombre, porque allí está la revelación de Pedro sobre este nombre, y también sobre lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Pedro iba a abrir las llaves, Pedro tenía las llaves. Entonces aquí es muy importante esto que es las llaves, ¿sí? Porque estas llaves que se le dieron a Pedro con la revelación, él tenía que venir y ser el vocero en el día del Pentecostés, cuando el Señor trajo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí es donde él edificaría su iglesia, porque lo vemos a él después que el Señor, esto está en Mateo 16, entonces miramos aquí Mateo 16, pero 6 días después él lo lleva a un monte alto, lo cual era el monte de la transfiguración, o el monte también, que se llama el monte Tabor, un monte muy alto, y el Señor lo lleva allá para hacer esta ceremonia, que es muy importante, en donde el Señor hace esta transfiguración delante de ellos. Entonces de Mateo 16 él se va a hacer ya después, y viene aquí y se lleva a Pedro, el que le había cambiado el nombre, ¿sí? Y se lleva también a Juan y a Jacobo. Aquí están los
tres hombres de confianza del Señor, Jacobo, Juan y Pedro, porque era muy importante cuando Él los lleva aquí y los deja a esta nube, porque ellos entraron aquí a esta nube y el Señor y tuvieron temor, y el Señor dice que su rostro resplandeció como el sol. Aquí miramos, ya estamos en Mateo 17, como el sol, y sus vestiduras también se volvieron blancas. Ahí nos narra la escritura, ¿sí? Porque aquí acontecieron cosas muy importantes cuando vieron la gloria de Dios. Entonces allí miramos la transfiguración del Señor, y también aparecieron dos profetas, los cuales fueron Moisés y Elías. Ahí miramos, porque el Señor puso el fundamento sobre apóstoles y profetas. Esto es muy importante, según nos dice Efesios 2:20, sobre lo que Él iba a edificar, sobre el fundamento que es apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces allí miramos esto, que es muy importante, porque dice la escritura que esto fue una visión. Entonces aquí miramos que ellos entraron en una visión porque vieron la antesala de la venida del Señor. Entonces ahí viene la venida del Señor, sí, porque hay un programa para Israel también con 144,000 en donde los van a recoger, que son Israel, ¿sí? Entonces mientras que el Señor viene y se lleva a la iglesia en el rapto, allí envía a Moisés y a Elías para hacer esa parte que es del cumplimiento de la escritura con Moisés y Elías, según nos narra en Apocalipsis capítulo 11, dos profetas allí que se profetizan por 1260, entonces ellos vienen a traer el cumplimiento del Apocalipsis, desde Apocalipsis capítulo 4 hasta el Apocalipsis 19, cuando el Señor Jesús viene. Entonces ahí esto es importante en ese tiempo, porque ese tiempo es la gran tribulación. Entonces recordemos que allá atrás también, cuando vinieron los juicios para Sodoma, cuando viene Dios con esos dos ángeles, los dos ángeles van allá para traer los juicios para Sodoma. Entonces esto aquí también, aquí es el tipo y el modelo, porque aquí también viene la gran tribulación. Entonces esto es importante, ¿sí? Y cuando ellos vieron, ellos escucharon una voz, también una voz que habló, ¿sí? Y que dijo: a él oíd. Entonces esta voz, a él oíd, es muy importante, porque está la ceremonia de adopción. Aquí miramos lo que es la adopción, porque también tiene que venir una adopción, según nos dice la escritura, el apóstol Pablo, para los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen que subir a la adopción para poder darle cumplimiento también a la escritura, ¿sí? Porque la escritura nos muestra todas estas cosas. Entonces aquí miramos esto que también es un varón perfecto, ¿sí? Entonces aquí viene él, Señor, al final, siendo él la piedra que corona todo este edificio, o sea, toda esta edificación. Entonces la piedra de corona viene para coronar las 7 edades de la iglesia y también al individuo. Entonces esto es importante, porque tiene que venir esto, un sello aquí, él nos pone un sello, el sello de Dios, ¿sí? Lo cual este bautismo del Espíritu Santo, que nos sacará casi en el rato. Entonces es importante, porque él aquí edifica sobre fe. Aquí miramos la fe, la virtud, el conocimiento, hablando de la estatura de varón perfecto, y también porque él puso cada de estas virtudes a través de cada de la iglesia. Entonces ahí se viene él edificando hasta llegar aquí a amor fraternal. Amor fraternal. Sí, aquí está temor de Dios o piedad, la paciencia, y está también lo que es la templanza. Que estas virtudes las encontramos nosotros en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y también en Efesios capítulo 4. Entonces todo esto es la palabra de Dios para confirmar eso, iglesia, porque la piedra de corona, la piedra que los edificadores rechazaron, ha venido a ser la piedra principal. Entonces esta piedra viene y corona, y la cual es amor. Entonces aquí miramos a Dios, porque Dios es amor. Ahí encontramos entonces un poco lo que el Señor va a hacer, y esto es importante porque Él pone los profetas y los apóstoles como fundamento, ¿sí? Entonces es importante mirar aquí lo que es el nombre, porque seguimos mirando un poco
el mensaje de los sellos y también nos habla de Saulo, un buen hombre. Saúl en una ocasión fue rey en Israel, pero él, un Saulo, no era apropiado para un apóstol. Podía ser correcto para un rey, pero no para un apóstol. Así que Jesús le cambió el nombre de ¿qué? De Saulo a Pablo. Fíjense en los hijos del trueno y los demás. Y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él era Redentor, correcto, pero cuando conquistó la muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto, entonces recibió un nombre nuevo. Esa es la razón que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Ven? Noten los misterios. Él viene cabalgando, tiene que haber algo que cambiar. Esta iglesia, ustedes saben eso, tiene que haber algo. Noten, ninguno conocía sino el mismo. Ahora noten, ninguno conocía sino el mismo. Entonces ahí miramos un poco lo que es el nombre, porque este nombre, solamente en este nombre hay salvación. Entonces allí encontramos, porque el nombre Redentor, allí vino a ser la obra de la cruz del Señor para poder llevarnos de regreso, pero hay un nombre nuevo también. Entonces nos muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, que fue el que se le dio las llaves, trae el Espíritu Santo. Entonces esto es importante porque allí en Hechos 2:36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Está Pedro dando el discurso en Hechos 2, después de que recibió el bautismo del Espíritu Santo, y ahí se le está dando el discurso a toda esa gente que ha venido a la fiesta del Pentecostés. Entonces dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ahí él está el apóstol Pedro, cuando trajo las llaves. Entonces él está hablando de que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A Jesús, porque este es el nombre, ¿sí? Porque el anuncio del ángel Gabriel era que le pusieran Jesús, ¿sí? Entonces esto es importante porque en ningún otro nombre hay salvación. Entonces ahí encontramos que en este nombre hay salvación, en este nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados, en este nombre está todo, ¿sí? Porque este nombre es el que se nos da a nosotros para poder llevarnos de regreso a la manera donde nosotros caímos, porque fuimos transgresores y caímos en pecado. Entonces allí, sobre este nombre hay poder, sobre este nombre, porque él dice también allí, el apóstol Pedro está hablando también allí en el libro de los Hechos, el capítulo 5 y el verso 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ahí es importante porque Dios lo ha hecho príncipe y salvador para nosotros, ¿sí? ¿A quién es? Aquel que colgaron en el madero. Entonces ahí está el apóstol Pedro reprendiendo a toda esa gente allí, porque ahí estaba Pedro lleno del Espíritu Santo con las llaves. Entonces ahí vemos también que Saulo, vemos a Saulo, porque Saulo también pasó a ser Pablo, ¿sí? Cuando Dios le cambió el nombre. Esto es importante porque Saulo significa deseado y Pablo significa pequeño. Entonces Pablo dice el más pequeño de todos los apóstoles, pero todos nosotros sabemos que él fue el gran apóstol, San Pablo, para nosotros, porque él prácticamente escribió todo lo que es el Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo. Entonces Pablo quiso decir que era el más pequeño, pero entonces ahí esto es importante porque él se encontró camino a Damasco con el Señor Jesús en la forma de una corona de fuego. Entonces siempre hay un ángel. Aquí vemos un ángel luchando con Jacob. Aquí vemos también a Pablo encontrándose allí, y aquí también vemos Pedro y Jacobo y Juan entrando en la nube de gloria. ¿Sí? Entonces siempre hay ángeles que suben y bajan para confirmar esto en sus hijos, ¿sí? Para poder los hijos de Dios tener un crecimiento y subir lo que es la adopción. Es importante porque también Juan y Jacobo el Señor los puso los hijos del trueno. Entonces
Juan viene representando también la novia, porque él sube con la novia. Entonces esto es importante porque todas estas cosas Dios no las dice en la palabra y también a través de su séptimo ángel, que es muy importante mirar la escritura. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de esto de la revelación de los 7 sellos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.